Conferencia es o está a cargo del doctor Raimundo Antonio Telio Benítez. Él es colombiano, egresado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Libre, la seccional Cali. Es especialista en Derecho Penal, en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. Es máster en Criminología de la Universidad Santiago de Cali, exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, igualmente delegado ante el Tribunal Superior de Cali, ex juez penal del Circuito y Municipal de Cali, docente de universidades en pregrado y posgrado. Doctor Raimundo, muy buenas tardes ya. La Universidad Libre aquí lo recibe con los brazos abiertos. Recordarle igualmente, doctor, que van a interrumpirlo respetuosamente, faltando 5 minutos para su intervención, para cumplir con los tiempos establecidos. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para la directiva de la universidad, los compañeros de panel, a todos los asistentes a este maravilloso evento, el 12º Seminario y Segundo Congreso Internacional de Derecho Penal que celebra la universidad de la cual soy egresado, la Universidad Libre. Vengo a saludarlos como docente, así se me ha invitado, de la Universidad Santiago de Cali, y el propósito que convoca mi presencia en este evento va orientado fundamentalmente a poder invitarlos o a poder invitarles a unas reflexiones orientadas todas a que podamos volver a retomar el discurso constitucional dentro del proceso penal. Lo he llamado al rescate de la Constitución dentro del proceso penal y debo manifestarme desde ya sumamente agradado con la intervención de quien me precediera, la doctora Vanessa Alfaro. Ella me ha fijado un punto fundamental que voy a desarrollar con ustedes. Voy a iniciar de la siguiente forma leyendo a un autor que además de ser de mi especial cariño, lo he acogido, me he apropiado de su discurso, como es Luigi Ferrajoli. Lo hago porque ha sido una herramienta fundamental utilizada por la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro de sus decisiones, unas en las que ha citado fundamentalmente el texto Derecho y Razón para definir qué es proceso acusatorio. Quiero iniciar así citando el artículo El Derecho como Sistema de Garantías, que publica Nuevo Foro Penal, un texto de Luigi Ferrajoli que dice: en esta sujeción del juez a la Constitución y en consecuencia en su función de garante de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, está el principal fundamento de legitimación de la jurisdicción y de la independencia del Poder Judicial de los demás poderes, legislativo y ejecutivo, aunque sean no justamente porque son poderes de mayoría. Precisamente porque los derechos fundamentales sobre los que se asienta la democracia sustancial están garantizados a todos y a cada uno de manera incondicionada, incluso contra la mayoría, sirven para fundar, mejor que el viejo dogma positivista de la sujeción a la ley, la independencia del Poder Judicial, que está específicamente concebido para garantía de los mismos. Y he iniciado con este texto deliberadamente, intencionadamente, porque con textos voy a cerrar la discusión, porque cuando citamos textos, cuando recurrimos a la doctrina, estamos rescatando la Constitución, estamos volviendo a ese artículo 230, pero al inciso 2, es decir, estamos diciendo no es exclusivamente la sujeción a la ley la que debe guiarnos. Ese será un punto posterior. El propósito de destacar cómo la tarea que le corresponde a los funcionarios de la Administración de Justicia es el respeto de los derechos fundamentales, se orienta fundamentalmente a decir eso. Cuando yo reviso la Constitución Política Colombiana y concretamente cuando reviso el artículo 230, inciso primero, lo que yo encuentro es que allá los jueces están sometidos al imperio de la ley. Y cuando entra uno en discusiones, dicen es que los que están sometidos al imperio de la ley son los jueces. Los jueces. Hay que recordar que por encontrarse la Fiscalía dentro de los artículos 116 y 249, inciso 3 de la Constitución, con la sentencia C-558 del año 1994, una vez en el decreto 2700 del 91, lo que aplica para la ley 600, la Corte Constitucional dijo que los fiscales eran jueces por el hecho de administrar justicia. Y en esa condición, el pensamiento que expone Ferrajoli debería caberles, debería ser suficiente para sustentar el discurso que quiero elaborar. Pero citaba a la doctora Vanessa, ¿por qué?
porque ella hablaba de la Constitución Política Argentina, perdón, del Código de Procedimiento Penal argentino. Yo hablo del procedimiento penal nuestro. Y encuentro en la Ley 906 del año 2004 una norma que se llama principio de objetividad. Y que si nosotros leemos esa norma, trato de hacerlo de memoria, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de los funcionarios de Policía Judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política y de la ley. Y destaco de la Constitución Política y de la ley. Y tiene que ser así, porque nuestra Constitución prohijó un discurso de los españoles. Así lo relata la sentencia SU 479 de 2019. Prohijó un discurso de los españoles. Proscribió la arbitrariedad de los servidores públicos en general, y es servidor público aquel que pertenece a la Fiscalía General de la Nación. Por ser servidor público, cuando uno revisa la Constitución Política, independientemente del contenido del 115 de la Ley 906, el preámbulo de la Constitución le dice al Estado colombiano y por ende a todos los servidores públicos: ustedes tienen que asegurar a todos los integrantes la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad. Cuando uno revisa el artículo 2 constitucional, allá nos hablan de los fines del Estado. Y cuando están hablando de los fines del Estado, a todos los servidores públicos se les impone garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Pero algo fundamental, les impone que faciliten la participación de todos, sin exclusión de ninguno, en las decisiones que les afecten. Y cuando uno se adentra en el inciso 2, allá le dicen: las autoridades de la República están instituidas para garantizarnos a todos los asociados que podamos hacer realidad nuestros derechos fundamentales y fundamentalmente el derecho a la libertad. Cuando uno revisa artículos como el 121, 122 y 123 del que me voy a ocupar, allá en esos artículos la Constitución deja establecido que los servidores públicos deben ejercer sus funciones de acuerdo con lo que manda la Constitución, de acuerdo con lo que manda la ley. Así dice el 121 y el 122. No habrá empleo que no tenga funciones detalladas en la ley, lo dice el inciso 3. Y el 123, inciso 2, que lo leo textualmente, dice que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución y prevista por el reglamento. E inicié hablando de los jueces y referencié a los señores fiscales y dije rescate de la Constitución, porque si todas estas normas que hemos citado de nuestra Carta Política las asociamos con el artículo 29 constitucional, fundamentalmente las asociamos con el inciso 4 del artículo 29, allá vamos a tener dos normas fundamentales o dos supuestos fundamentales. Un supuesto, allá vamos a tener la presunción de inocencia. A toda persona se le presume inocente. Si yo cojo ese aparte del artículo 29, inciso 4, y lo vinculo con el artículo 2, entonces entiendo lo que pasa en la ley. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, como inocente. Si revisamos la ley 906 del año 2004, no vemos más que recoger esas normas constitucionales. Allá nos dicen en el 7º, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. Norma que también la vamos a encontrar en la ley 600, artículo 7, y en el decreto 2700 de 1991, artículo 2. Es decir, estas normas podríamos obviarlas y en una aplicación directa de la Constitución podríamos sencillamente decir que cumpliendo los fines del Estado, acatando la Constitución conforme con las normas que hemos leído, la primera tarea que tendría que agotarse quien ejerce la función en fiscalía es respetar la Constitución, acatar la Constitución, reconocer la presunción de inocencia y en consecuencia tratar a las personas como inocentes. Y entonces se pregunta uno, ¿qué pasa en el proceso penal? ¿Por qué la Constitución no encuentra cabida en el proceso penal en la fase de investigación, de indagación en la Fiscalía General de la Nación? ¿Por qué la persona que es objeto de persecución no es comunicada, no es enterada, no se le avisa que la están investigando? Nosotros, trabajando desde la Constitución, y ahí destaco la primera Corte Constitucional, la de oro, nosotros recordamos el pensamiento que se elaboraba por la Corte Constitucional con ocasión del decreto 2700 del 91. Recuerden que en ese código, que es nuestro primer código de procedimiento penal, a partir de la Constitución política que nos rige,
no se imponía comunicar a la persona que le estaban investigando, no se le decía a la persona que le estaban investigando. Y vino una gran protesta que llevó a un pronunciamiento de la Corte Constitucional, inicialmente una sentencia, la C-150 de 1993, pero fundamentalmente la sentencia C-412, también de 1993, en el punto 20 dijo, hombre, no es posible que entendamos que el artículo 29, inciso cuarto de la Constitución, consagre la presunción de inocencia y no se trate a las personas como inocentes, no se les comunique que las están haciendo objeto de investigación. Esa gran protesta que quedó consagrada en ese punto 20 de la C-412 fue recogido posteriormente por el derecho positivo. Vino un estatuto denominado anticorrupción, la ley 190 de 1995. Y esta ley, en su artículo 81, inciso final, dijo, cuando una persona está siendo investigada y es conocida en previas, de la existencia de la investigación debe comunicársele. O sea, el estatuto anticorrupción modificó el Código de Procedimiento Penal, decreto 2700 del la persona que la estaban investigando, para que se materializara su derecho a la defensa, o sea, para conjugar los artículos segundo y 29, inciso cuarto, más aquellas normas que hemos citado que impiden que se comporte arbitrariamente el servidor público, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación. Pero esa hermosa norma la eliminó el Código de Procedimiento Penal siguiente, la Ley 600 de 2000, en el artículo 536, erradicó ese inciso último del Estatuto Anticorrupción, volvió a eliminar la obligación de notificar y volvió y se alzó la Corte Constitucional. ¿Por qué se alzó? Porque es que el artículo 29, inciso cuarto constitucional está ahí, no ha sufrido modificación, está protegido por el artículo segundo constitucional y se reclama, lo apliquen los servidores públicos que tienen la obligación de acatar la Constitución y la ley, y fundamentalmente cuando se trata de la Fiscalía dentro de un proceso penal para hacerle realidad las garantías a la persona investigada. Ustedes pueden consultar. En la ley 600 no se insertó la obligación de notificar, pero tuvo que venir la Corte, estudió el artículo 176, emitió la sentencia C-836-2002 y dijo, entre las providencias que deben notificarse, se debe incluir la que dispone la apertura de una investigación preliminar cuando existe imputado conocido. Y a ese imputado conocido hay que comunicarle que está siendo objeto de investigación. Y ese pensamiento, en ley 600, se reafirmó en otro pronunciamiento frente al artículo 323, la sentencia C-96 de febrero 11 del año 2003. En esta la Corte dijo, oigan, y no entendemos cómo, si otro derecho que tiene la persona es un proceso público, no le muestran, no le comunican que lo están investigando en previas, pero además, no solo no le comunican, sino que no le permiten conocer las pruebas que reposen en la actuación. Eso no conjuga con la Constitución. Con la C-96 de febrero 11 de 2003, la Corte dijo, ratifico, hay que notificar. Segundo, hay que permitirle a la persona que conozca los medios de conocimiento que sirven para hacerle el señalamiento como autor del comportamiento delictivo. Y llegamos a la ley 906 con semejantes precedentes. 4 fallos de la Corte Constitucional con categoría de C, protegidos por el artículo 243 de la Constitución, prevalidos de ser emitidos por la guardiana de la Constitución conforme con el 241, y de nuevo se borra la comunicación a la persona que está siendo objeto de investigación. Pero esta vez mi llamado ya no va exclusivamente contra el trabajo de los señores fiscales. Esta vez mi llamado va a que rescatemos la Constitución desde la Corte Constitucional e igualmente desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque se han emitido cantidades de providencias de ambas cortes. Me apego a la Corte Constitucional, C-799 de 2005 frente al artículo 8. C-920 del año 2008 es una tutela frente al artículo 8. C-025 de 2009 frente al artículo 237 para permitir que el indiciado participe de la audiencia de control posterior de legalización de un allanamiento. Por ejemplo, C-127 frente a los derechos de quien no es imputado, 267, C-127 del año 2011. C-559 de noviembre 20 de 2019 declara condicionalmente exequible el artículo 212b
de la ley 906, ese que venía a decirnos que la investigación previa era reservada. Todas estas sentencias de la Corte Constitucional, en su parte considerativa, dicen la persona que es objeto de investigación en un acatamiento de la Constitución debe ser enterada que le están investigando, deben notificarle que le están investigando. Pero lo dice en la parte considerativa, Corte Constitucional. Necesitamos que lo diga en la parte motiva, que lo diga en la parte resolutiva. Porque hay quienes opinan que lo que no está dicho en la parte resolutiva no tiene el valor. Decimos desde la misma dirección, en la Corte Suprema de Justicia hemos conocido muchas providencias y una tremendamente completa. Es el radicado 96859 de marzo 1 del año 2018. Espectacular providencia. Si uno la mira desde el punto 22 en adelante, allá hablan de los derechos de quien es imputado, indiciado. Atemporalidad de la Constitución, del derecho a la defensa, dicen así. Pero en el núcleo de la providencia se empieza a hablar del derecho a la defensa, pero sobre la base de que la persona se entere, no legítimamente, sino que se entere por la vía que corresponda. No manda, no reclama, no exige que le comuniquen a la persona que lo están investigando. Y lo propio está pasando ahora en el año 2020. Si yo miro el radicado 109.090 de febrero 25 de 2020, claro, denle copia de la noticia criminal, infórmenle, pero no queremos simplemente que le informen. Queremos que además le permitan conocer que lo están investigando por vía legítima. De esa forma entramos nosotros al rescate de la Constitución y de ello tiene que estar atento el fiscal, que de acuerdo con nuestro artículo 115 de la 906 debe actuar con objetividad. Yo lo hablaba de memoria, pero lo leo. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de los organismos que ejercen funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución política. Cerrando esta discusión y me apropio de la Constitución para hablar de algo que mencioné hace un momento, la proscripción de la arbitrariedad de los servidores públicos. Los servidores públicos tienen sus funciones delimitadas en la Constitución, en la ley, en el reglamento, en el contrato respectivo. Allá tienen establecidas sus funciones. Y en materia del proceso penal, a la Fiscalía, a los jueces, le conocemos su función desde la Constitución y luego en la ley 906. Me quedo hasta ahí, no cito los tratados, a la ley 906. Y lo que le reclamamos es que actúen conforme a ella, pero sin olvidar la Constitución. Yo recuerdo la discusión tan importante que se generaba y que se está generando, pero mejorando, acerca de los preacuerdos. Yo soy fiscal, yo puedo tipificar, yo soy juez, yo puedo aceptar que el fiscal tipifique la Constitución. Estábamos muy pegados de la ley. No razonábamos conforme a la Constitución. Digo no razonábamos, no digo no razonábamos, no razonábamos conforme a la Constitución. Primero, volviendo a olvidarnos de la Constitución, dejábamos aparte el 230 inciso 2 y no teníamos en cuenta la jurisprudencia, y en especial la jurisprudencia que emana de la Corte Constitucional. Y entonces nos olvidábamos de dos cosas. Primero, que el artículo 150 de la Constitución dice que quien tipifica es el Congreso. Quien tipifica es el que crea la ley. Excepcionalmente, en estado de excepción, quien tipifica es el presidente de la República. Pero funcionalmente, ni jueces ni fiscales pueden hacer trabajo de tipificación. Razón por la cual para el preacuerdo yo tenía que respetar lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el fiscal hace la adecuación donde el código dice que cabe la adecuación de acuerdo con el acto desarrollado con la persona. Lo segundo de lo que nos olvidábamos es que ese artículo o ese numeral, que es el 350, numeral 2 de la ley 906, fue evaluado por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo con claridad: los jueces y los fiscales no tipifican. Esa es una tarea del Congreso. Sentencia C1260 de diciembre 5 del año 2005. O sea, no es posible que yo haga lo que la Constitución no me permite. Y eso era fundamental, o es fundamental, a la hora de evaluar el preacuerdo. Es lo que nos sirve para cuestionar o no cuestionar a la Administración de Justicia a propósito del 368. Vamos a la Constitución. Y llego a la Constitución, doctor Gil, llego a la Constitución, me quedan 6,
Yendo a la Constitución, lo que tengo presente es que, por ejemplo, no ahondo, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria o por la vía de la doble conformidad cuando la sentencia condenatoria es la que se emite en segunda instancia. Hombre, si yo trabajo con la Constitución, voy a tener dificultades. Quiero hacer este planteamiento con mucho respeto, entendiendo los pronunciamientos que ya se han emitido por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional. Yo creo que la discusión acerca del derecho a impugnar la sentencia condenatoria no ha cesado. Yo creo que ese discurso está vigente. ¿Por qué? Porque es que la Constitución, en el inciso cuarto, 29, inciso cuarto, dice que yo tengo derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Y ese inciso no se ve bloqueado por el artículo 31 de la Constitución. El 31, cuando habla de la doble instancia, está hablando de las sentencias en general. El 29, inciso cuarto, habla de la sentencia penal, porque está hablando de la condena y diciendo que tenemos derecho a apelar la condena. En consecuencia, ese derecho que tenemos a apelar la condena está en la Constitución Política desde 1991. Luego yo, con todo el respeto del mundo, lo que opino, lo que expreso, es que al menos desde 1991 debió haberse adecuado el procedimiento para permitir que toda sentencia condenatoria admitiera la doble instancia, admitiera su impugnación. Ahí está consagrado. Pero peor aún, si yo sigo pegado de la Constitución y pegado de la Constitución, tengo como referente el artículo 93, el bloque de constitucionalidad, tendría que recordar que nosotros hemos suscrito para el caso 2 tratados. La ley 74 de 1968, a través de la ley 74 de 1968, nosotros nos apropiamos del Pacto de Nueva York, o sea, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ese pacto para nosotros entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Si uno se va entonces a la Constitución, es un pensamiento, creo que la discusión no está cerrada, todas las sentencias desde el 23 de marzo de 1976, de acuerdo con el artículo 14, numeral quinto, deben haber admitido la doble instancia y nosotros debimos habernos adecuado por mandato constitucional a ello. No abordo más, porque sé que es un tema, pues lo tenía así planteado desde la sesión pasada, pero sé que es un tema que se va a razonar en esta discusión. Yo quiero enfatizar en algo que la doctora Vanessa Alfaro nos traía con fuerza, la doctrina. ¿Qué pasó con la doctrina? La característica que define el proceso acusatorio es la rígida separación de quien investiga y juzga. Uno puede revisar la página 567 del texto de Derecho y Razón. La doctrina. ¿Qué pasó con la teoría del delito? Nos dejamos apropiar de ese concepto de la oralidad y pegado de él empezamos a abandonar la teoría del delito. Empezamos a abandonar, quiero decir, en la cotidianidad de las audiencias, pero voy a rescatar a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Voy a traer 2 providencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia. De un lado, o 3. La primera, el radicado 29.415 de febrero 4 de 2009, Ferrajoli, Derecho y Razón, cita las páginas 564 y 567, cita al profesor Eduardo Hauchen en los derechos del imputado, en el radicado 34.022 de junio 8 del año 2011, para la Corte definir derecho de defensa, qué es la formulación de la imputación, cómo se conecta la formulación de la imputación con el derecho a la defensa, cita a Hauchen, derechos del imputado, a Johan Picó, las grandes constituciones, a Vélez Mariconde, derecho procesal penal, a Claria Olmedo, el Tratado de Derecho Procesal Penal, a Ernesto Chiesa Ponte, derecho penal de Puerto Rico, a Jorge Claria Olmedo, derecho procesal penal, y más recientemente, en el radicado 643, 110, 605, la Honorable Corte Suprema de Justicia, componente del doctor Hugo Quintero Bernate, cita a Jeremías Bentan, a Luciano Varela Castro, a Ferrajoli, a Antonio del Mora y Jesús María Santos, a Enrique Basigalú. O sea, la teoría del delito está absolutamente viva y me quedan 2 minutos. Y estando absolutamente viva ese pensamiento, entonces traigamos la doctrina. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para definir quién es autor material, quién es autor mediato, quiénes son coautores, quiénes son determinadores, diferencia entre coautoría y concierto?
necesitamos que la doctrina nos ayude. Y por último, quiero traer una referencia importante. No podemos permitir que la democracia sea agredida, que la democracia colombiana sea maltratada. Por eso formulo la siguiente invitación. Nosotros conocemos, de conformidad con los artículos 231 y 232 de la Constitución, que la Corte Suprema de Justicia se elige ella a sí misma. Sistema de cooptación. Previo, un listado que elabora el Consejo Superior de la Judicatura, 10 personas. ¿Quién elige a los miembros del Consejo de la Judicatura en número de 6? La Corte Suprema de Justicia, la Constitucional y el Consejo de Estado. Es decir, la rama judicial, en garantía del derecho a protegernos como sociedad, manda a que se elijan ellos a sí mismos. De esa forma se evita la intromisión del Ejecutivo y del Legislativo. Nos decía Bobbio, por otro lado, la independencia de un poder judicial respecto al político puede concebirse como uno de los mecanismos constitucionales que impidan o obstaculizan el ejercicio arbitrario y ilegítimo del poder y dificultan o frenan el abuso o su ejercicio ilegal. Con esto me doy por servido para este evento. Muchas gracias y me excusan el segundo que me pasa. No se preocupe, doctor, a usted muchísimas gracias. Su presencia realmente enaltece este seminario y segundo Congreso Internacional de Derecho Penal.